Proyecto Empower. Empoderar a las personas con discapacidad mediante una gestión eficaz de los desastres naturales. Los socios del proyecto son el Gobierno de Estambul, de Turquía, el Instituto de Formación Profesional y Orientación Profesional, de Grecia, el Instituto para la Promoción del Desarrollo y de la Formación, de España, la Dirección Provincial de Familia, Trabajo y Servicios Sociales de Estambul, Turquía, el Centro de Servicios de Formación, Italia, la Asociación Fundación H, de Rumanía y la Universidad de Estambul Técnica, de Turquía. Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento y su contenido reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión y la Agencia Nacional Turca no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. Nombre del proyecto 2020-1-TR01-KA204-094078. Hola a todos. Este podcast forma parte del proyecto Empower, empoderamiento de las personas con discapacidad mediante una gestión eficaz de los desastres, coordinado por el Gobierno de Estambul y cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Enrique está con nosotros. Él es psicólogo por la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene la especialización de Psicología Clínica por la Universidad Europea de Madrid. Ha trabajado en los últimos años como psicólogo clínico y organizacional en diferentes entidades, tanto en España como en Irlanda. Uno de los objetivos del proyecto Empower es integrar la discapacidad en el ciclo de gestión de catástrofes y sensibilizar a las personas con discapacidad y a sus cuidadores sobre los riesgos crecientes de los desastres naturales. Enrique, bienvenido. Queríamos que nos contases algo sobre cómo mantener la calma y evitar ataques de pánico en una emergencia o en una catástrofe natural. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias Victoria. Gracias por tenerme aquí con vosotros. Creo que no es una pregunta fácil de responder, porque bueno, en parte podríamos estar hablando de esto durante horas o incluso durante días, pero bueno, intentaré dar algunas ideas generales, algunas pinceladas sobre ello. Y bueno, en primer lugar, sí que me gustaría destacar que creo que es importante que todos tengamos claro que la ansiedad o el estrés en general no tiene por qué ser algo malo o negativo por sí mismo, ¿no? En cierto punto, el estrés es incluso necesario para la supervivencia del ser humano y también creo que es muy importante y positivo en algunos momentos específicos de nuestras vidas. Al final, si digo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido o vamos a sentir cierto nivel de activación, de estrés, incluso ansiedad en nuestra vida, creo que estaremos todos de acuerdo en ello. Y al final es totalmente normal, ¿eh? E incluso en algunos puntos, como acabo de decir, es positivo y necesario. También hay que destacar que no solo o no sentimos ansiedad o estrés en situaciones de mucha activación, de mucho caos, como pueden ser catástrofes naturales o accidentes, sino también en nuestro día a día. Por ejemplo, yo mismo en el trabajo todos los días, pues siento cierto grado de estrés, ¿no? Ansiedad, o a nivel social, o con nuestra familia, nuestras parejas, o en la vida cotidiana en general. Así que creo que bueno, es importante tener esto claro también. Es verdad que cuando hablamos de ansiedad solemos también hablar de lo que podemos ver nosotros, de lo que podemos palpar, ¿no? Hablamos de que sentimos taquicardias, hablamos de que sentimos que nuestra cabeza se acelera, sentimos dolores físicos, dolor de cabeza, jaquecas, necesidad de correr o de huir, ¿no? De salir de alguna situación. Al final hablamos siempre de la sintomatología, ¿no? Y esta sintomatología podemos tratarlo como señales que nuestro cuerpo da para avisarnos, por así decirlo, de que una situación es estresante o que nos está produciendo ansiedad. Al final se trata de una respuesta ante una amenaza, ya puede ser externa o interna. Lo que hace nuestro sistema nervioso al final es ver si o en este caso, si el nivel de ansiedad que se activa consigue un nivel de activación correcto para el estresor, para combatir el estresor, nos permitirá responder de una forma adecuada y con nuestros propios recursos, ¿no? A esto es a lo que la psicología llama eutrés, que sería el estrés adaptativo. Cuando tu nivel de recursos está en el nivel correcto para responder a este estrés, interno o externo,
o a este desafío o a esta amenaza. Pero por otro lado, también podemos encontrarnos con que si el estrés permanece mucho tiempo e incluso permanece después de la situación estresante, o también si la amenaza de la situación exige más recursos de lo que tenemos, de los que tenemos nosotros como personas o de lo que estamos preparados, al final nos supera, ¿no? Y deja de ser adaptativo a ser desadaptativo. Y a este estrés es el que denominamos distrés, ¿no? Entonces encontraríamos estas dos formas de respuesta, las dos formas de estrés. El eustrés, que es el adaptativo, y el distrés, que sería el desadaptativo, tanto en términos mentales como también en términos físicos y emocionales. Algo que sí que me gustaría también destacar es que cuando vemos a una persona en una situación de estrés, como en este caso voy a hablar de situaciones muy ansiógenas, ¿no? Como por ejemplo un accidente o un desastre natural o cualquier situación de este calibre, tenemos que diferenciar entre aquellas personas que digamos que son conscientes de la situación, que están presentes en ello y que podemos ver que su nivel de ansiedad se puede denominar como un nivel normal para la situación, de aquellos que podamos ver que no están presentes, que pueden estar en shock en ese momento, ¿no? Que no son conscientes de la situación. Para los primeros, las personas que están presentes tanto físicamente como mentalmente y conocen la situación, tenemos el ejemplo claro de lo que ocurrió en España hace unos meses con el volcán de La Palma, ¿no? La erupción del volcán de La Palma, en el cual la gente, la mayoría de las veces, era consciente de lo que estaba pasando, de la situación, pero aún así no estaban preparados para ello, ¿no? Y se sentían sobrepasados, alterados, taquicardias, mucho nivel de ansiedad emocional, etcétera. En estos casos en los que la persona está consciente, conoce la situación, pero se siente sobrepasada, podemos intentar hacer con ellos, por ejemplo, algunos ejercicios de relajación, incluso algunos ejercicios de mindfulness. También, bueno, se pueden utilizar algunos ejercicios también de respiración directamente, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy básico que podemos utilizar con ellos es un ejercicio típico que podría consistir en pedir a la persona que cierre los ojos, pedir a la persona que respire por la nariz, por ejemplo, y que haga serie de respiraciones de forma lenta y profunda. Podríamos pedirle que respire para adentro, que inhale, que cuente hasta 3 durante la respiración, que sean conscientes durante este periodo de respiración de todas las sensaciones de su cuerpo y que luego vayan exhalando, viendo cómo o sintiendo cómo todo el aire va saliendo de su cuerpo. Al final habría que hacer este ejercicio, ¿no? De toma de conciencia de la respiración durante unos segundos y luego dejar que vuelva a salir la respiración lentamente. Se podría hacer durante todas las veces o las repeticiones que la persona necesite. Y así lo que podemos intentar es tratar de bajar el nivel de ansiedad, la ansiedad física, que también nos va a ayudar a bajar la respuesta, por ejemplo, como la taquicardia o otras respuestas físicas que pueda tener la persona. Pero por otro lado, como he dicho, podemos encontrarnos con personas en las que la situación directamente les ha sobrepasado tanto física como emocionalmente como mentalmente y estas personas pueden estar en ese momento en shock, ¿no? En un shock mental y emocional. Si vemos o sentimos que, por ejemplo, una persona no está del todo presente en la situación o el nivel de estrés es muy alto, pero no son conscientes de lo que ha pasado, por ejemplo, en un accidente o similar, en parte necesitamos dejarles estar ahí en ese momento de shock, en esa situación, en ese estado de shock, al menos durante un tiempo, ¿vale? Porque es útil para ellos y necesarios. En algún momento estos shocks, esta desconexión del mundo, como la llamo yo, les permite integrar todo ese dolor que ellos no pueden manejar en ese momento. Entonces no podemos romper ese momento, esa desconexión, porque en algún punto es muy necesario para ellos. Por ejemplo, una madre o alguien en un accidente que ha perdido a sus hijos, muy raro que sea positivo pedirles que respiren y decirles que todo irá bien, sino que hay que dejarles también un poco estar en ese estado, ¿no? de shock.
para que puedan integrar y que puedan sobrepasar ese dolor que sufren en ese momento. En ese caso lo que necesitan es quedarse ahí. En estos casos debemos o debería ser suficiente con estar ahí, presente con ellos, con validar todo lo que necesiten. Si necesitan llorar, está bien, que lloren. Si necesitan gritar, está bien. Si necesitan dormir, no pasa nada, que vayan a dormir. Si necesitan empujar la mesa o cualquier cosa en algún momento, pues no juzgarles, estaría bien que lo hagan también. Por supuesto, siempre manteniendo su seguridad física y la seguridad física de los demás. Una vez que veamos que la persona vuelve, por así decirlo, a la realidad o empieza a ser más consciente de ello, podemos entonces ahí empezar a plantearnos si podemos hacer algún ejercicio de respiración o similar con ellos, ¿no? Algún ejercicio de mindfulness. También, y esto último, que no creo que, no por último, no por ser último es menos importante, también podemos enfrentarnos, como nos ha pasado en estos últimos 3 años casi, a desastres naturales o sanitarios, ¿no? Como pueden ser continuos, como puede ser el COVID, ¿no? Desde el 2020. Es normal en estas situaciones que esta ansiedad se convierta en una ansiedad colectiva, ¿no? Y que incluso palpemos la ansiedad en nuestro alrededor. Supongo que tú, Victoria, lo has sentido en algún momento durante estos años, como todos nosotros. En primer lugar, también creo que lo que puede pasar es que todo lo que nos ha pasado mental, emocionalmente durante estos años, salga ahora, ¿no? Se exteriorice después de X años, ¿no? En primer lugar, tenemos que seguir en todo momento, o creo que es conveniente seguir en todo momento los protocolos de las autoridades, ¿no? Y tratar de filtrar, por ejemplo, la información o noticias, o la cantidad de información y noticias que estamos buscando y que vemos, ¿no? Al final no suele ser positivo buscar información todo el tiempo. Es necesario tener suficiente información, estar informado, y también es positivo buscar esta información en fuentes oficiales de prensa o de autoridades oficiales, pero tratar de diferenciarlas en todo momento de la información falsa, ¿no? De las fake news. Esas informaciones falsas o posibles noticias también, si nos llegan, no difundirlas a través de las redes sociales, como por ejemplo Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. De esta manera evitamos crear una situación de ansiedad colectiva y miedo colectivo en algunos casos, ¿no? Si es posible, también y solo si es posible, hay que tratar de mantener los mismos hábitos que teníamos antes del COVID, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si te gusta correr, sigue corriendo. Si antes veías películas, pues podría seguir siendo así, ¿no? Sigue viendo películas. Si antes tenías alguna afición, lo importante es mantenerla o tratar de mantenerlas en el mayor número posible. Este tema es muy difícil porque necesitamos ver cada caso en concreto y estudiar todos los casos, porque al final es muy difícil dar pautas en general, pero bueno, en general creo que estos puntos que hemos comentado pueden ser útiles en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Enrique, por tus consejos. Serán muy útiles para mantener la calma y evitar ataques de pánico en cualquier situación de emergencia. Gracias.